Bueno, 13 de septiembre. Don José, ¿qué nos trae el mundo? Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en cada continente, Radio Canal 21 Next TV. Lo primero que quiero hacer, Fernando, es enviarle nuestra solidaridad a la familia del Senam. Ya sus autoridades han confirmado que el helicóptero que se estrelló contra la cordillera de Coclecito, el piloto, el capitán Javier Inestrosa, y el mayor, y lo doy en ese orden porque él era el piloto, el responsable de la nave, y el copiloto, el mayor Félix Barrera, según la información que hemos recibido oficial, se ha encontrado, los han encontrado y confirmaron su muerte. No se ha encontrado la del cabo Atencio. Expresamos a nombre de este colectivo nuestra solidaridad con la familia de Senam por esta triste desaparición en un lugar histórico, porque por esa misma cordillera, allá por el año de 1981, 31 de julio, Omar Torrijos Herrera, en el avión FAT 205, se estrelló y murió él y toda la tripulación. Esperemos que haya esperanzas de encontrar con vida a el cabo Atencio, que dicho sea de paso, como anécdota, él no estaba destinado para ir en este viaje, pero cosas del destino, él estuvo en ese viaje. En este rescate, Fernando, ha participado un grupo de excelentes miembros de los cuerpos de seguridad nuestro, también varias aeronaves, helicópteros, se están moviendo. Es un área muy complicada. Hemos recibido la ayuda del Comando Sur de los Estados Unidos, con gente especializada en este esquema de rescate, con helicópteros que estaban destinados en Honduras, vinieron a ayudarnos. También apreciamos la solidaridad de las Fuerzas Armadas norteamericanas en la ayuda a resolver este problema triste. Hoy, 13 de septiembre, Fernando, permítame recordar a uno de los grandes panameños, al doctor Hugo Espadafora. Hace 35 años, Fernando, se produjo 38. ¿38? ¿Sí? Son 85. Estamos en el 2023. 28, pero el doctor Hugo Espadafora fue brutalmente asesinado. Brutalmente. Su cuerpo fue exhibido en un periódico, decapitado. Nunca se ha encontrado. Castrado, decapitado, sin varios dedos. Un crimen horrendo que a su vez llevó prácticamente a una desenfrenada carrera por buscar la verdad de ese gran chileno que era Don Melo Espadafora, que moriría en Chiriquí de un ataque cardíaco fulminante en esa agonía en vida que Don Melo llevaba, no solo por el asesinato de su hijo, sino por la forma. No hay ningún padre que esté preparado para que su hijo muera. La biología es al revés. Los padres deben morir primero que los hijos. Sí. Pero en este caso, este brutal asesinato, que tuvo un impacto en las fuerzas de defensa, por cómo se desarrolló esto, y que tuvo un impacto en la conciencia nacional. El doctor Espadafora, un médico, anestesiólogo, radiólogo, graduado con honores del Instituto Nacional, graduado en Italia, formó parte de la guerrilla de Guinea-Bissau, amigo de Amílcar Cabral, trabajó en la guerrilla de derrocamiento de Somoza. En fin, además, Fernando, además de su inteligencia, su don de gente, era un hombre guapo. Sí. Y no me da pena decirlo, era un gran amigo. A su familia, a sus hijos, nuestro recuerdo eterno. Nadie muere cuando uno lo recuerda. Quería usar este primer espacio, Fernando, para llevarle mi solidaridad a la familia Espadafora. Una cosa como esta nunca se puede olvidar. Nunca se puede. Nunca. Bien. Algunas cosas están pasando en el mundo que tienen relación con nosotros y sobre todo con el proceso electoral que estamos desarrollando. Yo quiero decirles a ustedes, Fernando, a mí no me preocupan las campañas negativas. Son parte legal del proceso electoral. A mí lo que me preocupa en este momento en Panamá son las campañas sucias.
Las campañas sucias tienen la característica de que son ilegales. Y frente a esas campañas sucias, el Tribunal Electoral tiene toda la autorización para actuar. ¿Qué es una campaña sucia? Una campaña sucia. Si usted dice, por ejemplo, José Blandón se equivocó al dar tal planteamiento y utilizó falsas cuestiones equivocadas, o que está muy gordo, o que lo que sea una campaña tratando de volver los lados negativos míos, eso es parte de la campaña. Pero que usted comienza a decir que José Blandón mató a una persona, o que me robé $1.000 millones, ¿sí? Porque allá ahora a la gente le parece que decir 100, decir 1 millón ya es mucho, muy poquito. Hay que decir 100 y tanto para arriba, para que sea importante. Entonces, esas campañas sucias que usted lo ve en las redes sociales anónimas, incluso robando identidades, y que la mayoría vienen por bots, a eso es lo que tenemos que prestar atención. Y eso es lo que está provocando en el mundo una reacción adversa a la democracia como sistema. Y una confusión entre lo que es la democracia participativa y representativa, y que es fácil cambiar una nación con promesas falsas. Entonces, todo ese conjunto de mentiras, mire lo que está ocasionando en el mundo. En el día de ayer, Fernando, el tribunal, la Fiscalía de Guatemala, allanó el Tribunal Electoral de Guatemala. Eso ya es el colmo. Tomando fotografías de las actas de votación en lo que ellos llaman una investigación de unos 1.500, según ellos. Primero dijeron que era 12. Nunca han presentado evidencia de nada. De gente que se inscribió falsamente en el partido Semilla. Todos los que han trabajado en campañas electorales saben que es un partido de miles de gente. Se puede inscribir alguna gente que no existe, puede ser, o con células que usted no puede identificar. Pero esta campaña en Guatemala de la judicialización del proceso electoral constituye uno de los más graves problemas de institucionalidad de nuestra América Latina. Por eso le hemos dado seguimiento. Esto obligó al candidato electo, al presidente electo, Arévalo, Bernardo Arévalo, a retirarse de las discusiones de la llamada transición, porque mientras el presidente Yamatei dice que está en la transición, él es el que impulsa todo esto, junto con este poder voraz de los intereses económicos que ven en Arévalo un peligro, ¿no? Porque no comparte la agenda de ellos, que es mantener cerrada, pobre, pero cerrada a Guatemala. Y van a intentar nuevamente el golpe de Estado por la vía del órgano judicial, utilizando primero el Ministerio Público y jueces. Quiero que ustedes miren esto, porque esta es la expresión suprema de la intromisión en el sistema electoral. Ya no se trata de la judicialización de la política antes del proceso electoral, no, se trata de la judicialización de la política en medio de un proceso electoral que en teoría termina el 31 de octubre. O sea, desde hoy, a esta altura, la Fiscalía no tiene ninguna facultad para intervenir, ninguna facultad en la ley. Estos son inventos de este amanuense Cucuruchi, con lo que sea, como se llame, porque su nombre dice la personalidad. Y hay que prestarle atención a esto, porque parte de esto es lo que está ocurriendo en nuestra América. Este salvaje ataque a la democracia guatemalteca, instrumentalizándose en un sector de la justicia, acompañado e impulsado por quienes se oponen a la verdadera democracia, está creando estos problemas. Y si usted cree que en Guatemala no escampa, mire lo que está pasando en Washington. Ayer el presidente, el
líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, líder de la mayoría, autorizó una investigación contra el presidente de la República de Estados Unidos, Joe Biden, diciendo que como se está investigando a su hijo, hay que saber si los dineros que utilizaron de las cuentas del hijo de Biden llegaron al presidente Biden. Esta es una presión que los sectores radicales del Partido Republicano dentro de la Cámara impulsan, empujados por el expresidente Trump, que aspira a volver y necesita al señor Biden en estos líos. Esta es una instrumentalización nueva para la campaña electoral. Fíjese bien, ellos saben, los republicanos, que aunque ellos controlen la Cámara y voten a favor del impeachment o el indictment o lo que se llama el llamamiento a juicio del presidente, el juicio político, eso tiene que ir al Senado. Y para poder que pase en el Senado hay que tener 60 votos. Es decir, no hay forma de que el presidente Biden sea condenado por nada de esto. No hay forma, ellos lo saben. El único que está salvando el cuello es el candidato, el presidente, el líder de la mayoría, porque si él no hace esto, lo votan. Así como operan estos grupos radicales en el republicano, operan los grupos radicales en el demócrata, Fernando. Sí. Entonces, esto está llevando a una asfixia a la democracia. Mira la cantidad de juicios pendientes que tiene el expresidente Trump. Mire la campaña interna republicana. Y mire la edad de los contendientes. Entonces hay toda una serie de problemas en la que está metido, que incluso tocan ya los temas internacionales, porque ya los republicanos tienen que tomar una decisión ahora mismo sobre el techo de la deuda de los Estados Unidos. Sí, claro. En 15 días tienen que tomar una decisión. Entonces McCarthy no tiene el liderazgo para poner en orden a su grupo de derecha, como tampoco lo tienen los demócratas para su tropa de choque. Entonces esto ha generado una especie de anarquía en la vida política de los Estados Unidos. Y los medios le caen encima a esta discusión que ya trasciende a los Estados Unidos, cuando ya hay un grupo de republicanos hablando de ya hay que parar la guerra de Ucrania, estamos gastando mucha plata, qué sé yo. Esto que estoy contando de Guatemala, mire lo que está pasando en los Estados Unidos. Ahora observe lo que está pasando en México. En México, ayer Marcelo Ebrard, en una comunicación formal ya, estableció y pidió al partido Morena que anule las elecciones, la decisión de postular como candidata a Claudia Sheinbaum. Usted recuerda que desde hace 30 años, hace 3 años, aparecían los letreros de que es Claudia. ¿Te acuerdas? Aparecían en todos los estados. Este es un nuevo estilo del dedo. No es que el dedo se acabó con la salida del PRI. No. Este es el dedo del señor López Obrador, que desde hace 3 años bueno, que usted veía, hizo toda su campaña dentro del PRI, es decir, mamó de la sabiduría, la sabiduría política, ¿no? del PRI. Y en sus mejores momentos. Y Marcelo también estuvo en el PRI. Marcelo ha pasado por 6 partidos, para que sepan. Es decir, a él no le cuesta mucho salirse de Morena. El problema es que si él se sale y corre, uno se tendría que hacer la siguiente pregunta: ¿cómo afectaría eso la candidatura de la señora Sheinbaum, que no tiene carisma, frente a una mujer carismática como Xochitl Gálvez, que ayer apareció en la televisión en una moto por todo México y que tiene un lenguaje muy sabrosón, para decirlo como lo dijo la vicepresidenta de Colombia, y que tiene un lenguaje picante, siempre le pone emoción a lo que hace, con una sonrisa. Y ayer le oí decir: ¿cómo no voy a estar feliz si tengo como mi enemigo principal al presidente de México? Esto que está pasando en México, que además, cuando usted mira las cifras presupuestarias, las 4 áreas emblemáticas del señor presidente de México, la construcción del Tren Azteca, la construcción del aeropuerto, que lo hizo de todas maneras donde no debía estar, sí,
la construcción de otras aerolíneas, etcétera, significan que para el presupuesto del 24, estas instituciones que no son financieramente viables necesitan subsidios de operación y de pago de planillas por el orden de 27.000, tengo la cifra aquí, 22.728 millones de pesos equivalentes. El peso se cotiza hoy a 17 dólares. A 17 hay algo. Pesos por dólar. 17 dólares. Un dólar vale 17 pesos. Esto es equivalente a 1.500 millones de dólares de déficit operativo de estos monumentos al desastre que ha creado el presidente AMLO en su ambición de que él va a dejar, bueno, que le va a dejar una gran deuda al que venga. Y una mole que dejó de construir. Todo esto atenta contra la estabilidad de México. Y fíjese lo que dice Xochitl, contrario a la teoría antiimperialista del señor AMLO, que para él México vive cerca de Estados Unidos, pero él considera que los Estados Unidos es su enemigo, pero su amigo. Mire lo que dice Xochitl, pero le voy a leer primero la cita de una cosa que estaba pasando esta madrugada de nosotros, a las 4 de la mañana de aquí, que sería el almuerzo que se estaban haciendo por allá, o la cena, Fernando. Sí. Allá en Rusia serán, ¿qué? Las 2 no sé, 8 horas. De la noche, algo así, una cena. Kim Jong-un, que se encuentra con Vladimir Putin, dice que Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte... Bueno, en Vladivostok sí son 12 horas, sí, ya es mañana, 12 horas. Es la tarde. Sí, sí. Kim Jong-un recalca que Pyongyang respalda, cito, todas las decisiones de Moscú y pide luchar contra el imperialismo. Oh. Bueno, esta mujer, Xochitl ahora, ayer en unas declaraciones que hacía en cadena de NT24, en la tarde, Aidalea Chirino, decía que en política exterior ella estaba en contra del régimen dictatorial de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Y que desde el punto de vista estratégico, el principal socio de México es Estados Unidos. Que lo ha sido desde 1994. No hay que comer cuento en eso. Paralelo a que ocurre esto, el presidente Petro, en los actos de conmemoración del aniversario de los trágicos incidentes del golpe de Estado en Chile, que produjo miles de muertos, Petro dice que Daniel Ortega actúa como Pinochet, como un dictador de derecha, por las atrocidades que está haciendo contra esa gran poetisa nicaragüense. Yoconda Belli. Además, poetisa, escritora, intelectual, estuvo en Panamá, y tuve el privilegio de que ella vivió en mi casa, Yoconda Belli. Petro, desde la presidencia, dice esto y provoca la ira del dictador. Porque de igual manera se pronunció Boris a favor de los derechos humanos ultrajados. ¿Quién duda de que Ortega está, Fernando, violando los derechos humanos? No. Si a toda la oposición la puso presa y después a todos los mandó para el extranjero y le quitó la nacionalidad, prohibido por la Constitución, porque los dictadores hablan de los derechos humanos, hablan de la necesidad de la protesta cuando ellos están en el ascenso al poder, pero cuando están en el poder, protestar es una traición a la patria. Pensar distinto. Si no, pregúntenle a Maduro. Le cuento esto porque ayer ante el Congreso brasileño, María Corina Machado, ante el Congreso brasileño, invitada por el Congreso, expresó que Lula da Silva debería pedirle a Maduro, que se encuentra en Beijing. No tenemos confirmación de que el presidente Xi Jinping haya dado autorización para una entrevista con él y Maduro. Pero él está ahí hace como 5 o 6 días. Ahora mismo está en Beijing, esperando una respuesta si se va a entrevistar con Xi Jinping. No sé si lo harán. Después de la imagen de Corea del Norte con Putin, ahora le cuento qué pasó ahí. No sé si lo hará. Pero si lo hace Xi Jinping, sería un grave error
de política exterior de Xi Jinping. Pero él llegó allá de presentado, como dicen los puertorriqueños. De presentado. Sí, 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 aquí estoy yo, pues recíbame. Eso no funciona en China así. Pero bueno, vamos a ver. Corina Machado tuvo un efecto en la prensa brasileña que está acostumbrada a la democracia, Fernando. Sí. Después del golpe de Estado, ahí se han producido gobiernos de derecha, de izquierda, de medio, y el país sigue para adelante. Porque Brasil es un continente en su conjunto. Y Lula da Silva, jugando a política exterior, en un Brasil que depende más de la política interior que de la exterior por su grandeza, ha tenido que echar para atrás y para adelante con Ucrania. Después si ponía a Putin preso, dijo que no, después dijo que sí. En fin, producto de esa incertidumbre que le deja a él no estar seguro de hacia dónde tiene que estar. Y Brasil debe estar donde debe estar. Lula es presidente, porque en Brasil, Fernando, hay una democracia. Punto. En 1985. No es el presidente por la gracia de Rusia ni nada, es porque el pueblo brasileño trabajó por una democracia y puso a Bolsonaro de presidente. Y Lula le ganó ahí peleando, pero le reconocieron su triunfo. Entonces uno no puede estar con Dios y con el diablo. Esta presentación de Corina Machado, no sé cuáles serán las consecuencias en Venezuela, porque en Venezuela estas cosas son traición a la patria. Lo que quieren hacer los venezolanos de la oposición, que es llevar la democracia, para el régimen ladrón de Maduro, esto es traición a la patria. Ya me imagino a Diosdado Cabello hoy dándole hachazo a la democracia. Fíjese, en todo esto, lo de Guatemala, los Estados Unidos, mire estas cifras de migración. Según la Organización Internacional por las Migraciones, la OIM, considera que la frontera más peligrosa del mundo, de la bolita del mundo, amén, es la frontera México-Norteamericana. Y lo da con cifras, más de 649. Casi 700. No es la selva del Darién, que no es ningún paso. Pero está de tercera, ¿eh? Después del Sahara, la más peligrosa es el... ¿Por qué? Porque Maduro ha sacado 7.7 millones, y de los 7.7 millones de venezolanos que han salido por el manejo irresponsable del régimen de Chávez y Maduro, que además tuvieron ingresos. Fernando, ¿tú recuerdas cuando Chávez, el petróleo llegó a casi $100? Más, 140. El barril, y desperdiciaban todo ese dinero. Despilfarraban ese dinero. Se destruyeron PDVSA. Pero además llevaron a su pueblo a los extremos de ser uno de los pueblos más pobres del mundo. Después es el más rico de América Latina. Y esto, de esos 7,7 millones, 4.4 millones de venezolanos, mis queridos amigos panameños, son declarados en existencia desastrosa, de desastre social, por estos organismos internacionales. Esto, si usted le suma ahora a Israel, en donde por primera vez en la historia de ese país, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia están reunidos para considerar una ley que algunos israelitas que piensan que es violatoria a las normas constitucionales. Esta es la primera vez en la historia de la creación del Estado de Israel que esto pasa. ¿Cuál sea el resultado? No sabemos. Pero es importante que le demos esto, porque Israel, en medio de las dificultades como nación, en medio de los ataques, en medio de la guerra, ha construido una sólida democracia, que Netanyahu intenta llevarse una parte de ella por los cachos. No es solamente para América Latina la que está acosada. Eso es lo que quiero llevarle, y que no hay nadie que nos venga a ayudar a nosotros si nosotros mismos no nos ayudamos. Lo entendemos. Fíjese ahora la reunión de Putin con Kim Jong-un, que capta la atención. Le dije que los Estados Unidos ya sabe hasta lo que hacen, hasta lo que almorzaron. Me llamó la atención y me reía esta mañana, en la madrugada, cuando venía para acá, que las noticias eran que estaban comiendo estos dos caballeros. Y estaban comiendo, Fernando, filete de carne especial, previo a una entrada de ostras de no sé dónde. No, es que Rusia no comen produce nada. Sí, vinos exquisitos que traía el señor Kim Jong-un. Y yo les pregunto,
un pueblo que se muere de hambre como Corea del Sur. Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte, porque Corea del Sur es amigo de nosotros y además rico, desarrollado como Corea del Norte. Un pueblo que se muere de hambre, mientras este caballero, así de gordito como usted lo ve, comelón, porque le gusta comer bien, en su tren especial, ese no es tren de él, eso es plata del Estado coreano, que él la malversa de esa forma. Y un Putin, ¿usted cree que los rusos comen esas carnes? ¿Usted cree que no? Esto es un insulto nada más, pero entonces llegan a acuerdos que dicen que no pueden decir al mundo. Pero sabemos de cuál es el acuerdo. El acuerdo es que Rusia intenta chantajear a Occidente con la teoría de que él va a financiar cohetes a Corea del Norte, mientras Corea del Norte le entrega municiones y cañones para atacar a Ucrania. Fíjense que ellos no hablan de comida, no hablan de empleo. Nada. No, ellos están hablando de lo que hablan los dictadores, cómo matar a su gente. Eso es lo que hablan los dictadores. Sí, sí, Fernando habló mal de mí, cárgate tú de ese caballero ahí. Entonces, esta imagen en ese velódromo, de esa suntuosidad, de esa excesiva creencia, porque yo no considero ni un dictador que no se crea el papá de Tarzán, con todos los monos arriba. Entonces, esa imagen de estos dos asesinos de sus pueblos, porque eso es lo que son, y de otros pueblos, porque Corea del Norte, parte de su ingreso viene de la venta de armas. De todo lo ilegal, es decir, Y fíjese que a quién le venden estas armas. Si usted mira la tragedia que está viviendo en Libia hoy, la tragedia, antes de este huracán Daniel, Libia está azotada por una división de fracciones que tienen el apoyo de estos caballeros que están ahí reunidos en Vladivostok, sí, mientras el otro bloque tiene el de Occidente y se desangra. El país. La Libia que yo conocí, la Libia de Gaddafi, era el país de mayor ingresos per cápita de África, el país de mayor justicia social de África. Al estilo de Gaddafi. A pesar de Gaddafi. A pesar, no, es que él había diseñado un Estado que no era Estado, pero que recibía el beneficio del petróleo para todos por igual. No, llevó acueductos y agua al desierto. Y esto que pasó en Libia hoy fue la ruptura de 2, 3 presas en el noroeste, noroccidente de Libia, en el lugar en el que Haftar, este generalito que se tira ahí, que mata gente, porque estos tipos están diseñados para matar nada más. Ha creado un Estado real, pero ¿a quién le manda la ayuda? Porque la otra no es reconocida. En ese medio se da también el terremoto de Marruecos, en donde la destrucción de esos países, solo ellos constituyen un elemento de freno al desarrollo. Entonces, y aumenta la migración. Mire la guerra de Sudán. Estos dos locos que se matan entre ellos, pero no se matan entre ellos. Los que mueren son los civiles. Los que escapan de Sudán son millones. Ya no es 100, 200.000, son millones. Solo en Libia murieron 7.000. Calcule, ya hay más de 10.000 desaparecidos que usted puede darlo por muerto. Porque el volumen de agua de estas presas que construyó Italia, por allá por el mediado del siglo XX, se las llevó el agua. Y el agua misma se llevó a todo. El tifón Daniel. Creo que la región de Dina, ahí por allá, se llevó toda esa área. Y entonces el dictador de una parte dice, van las brigadas médicas. ¿Cuáles brigadas médicas? Sí. ¿Dónde están las medicinas? Mientras los otros dictadores están viendo cómo les venden armas y cómo controlan la deuda de estos países. Todo este desarrollo, termino aquí con España, una de las favoritas de nuestro amigo Fernando. Entre Feijóo y Sánchez hablan tal cantidad de tonterías que la discusión ha llegado a tal nivel. Feijóo reconoce que está hablando con los independentistas, pero como no llegó a un acuerdo y es seguro que no va a ser, entonces ha montado una campaña contra el PSOE y el PSOE contra él. Al final del día, lo que Feijóo quiere es quedarse
como presidente de España, no importa que no tenga los votos, Bueno, y nosotros ninguno de el los otro, no importa las concesiones que tengan que hacer, quiere ser presidente de España. Entonces, como él sí está dispuesto a hacerlo, va a haber el que más ceda. Y al final, la que pierde en general, ¿quién es? España. España. Le dejo estos puntos para que meditemos ahora a la vuelta sobre nuestro terruño. Nosotros, todos están de acuerdo, Fernando, en un problema de empleo. Pero queremos generar un masivo desempleo, cerrando la mina. Cerrando. Y cuando usted le pregunta a los antimineros, ¿y qué hacemos con los empleados? No sé, los colocamos por ahí. Sí. ¿Dónde por ahí? ¿En dónde? ¿En dónde por ahí? Escuchaba a dirigentes obreros hablar del salario mínimo. Bueno, mis queridos amigos, ese salario mínimo solo lo paga la mina, Sí. para que ustedes sepan. Entonces, eso es lo que yo quiero cerrar. Bueno, intenta cerrar, porque sería un desastre para la República de Panamá. Le hablo de todas esas cosas y ahora a la vuelta, Fernando, vamos a hablar sobre la política interna. Está muy movido este fin de semana en materia de negociaciones, suma, resta. Le está dando la clara idea de que nadie está seguro que va a ganar, porque nadie puede decir que va a ganar, porque hay muchos imponderables en el camino hacia mayo. Y entonces los medios lo que están empujando es el rating. No es educar al pueblo. No, ellos quieren rating. Y el rating solo lo obtienen con sangre. Exactamente.